Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado comentando en Ecomundo todo el comportamiento del comercio global y tenemos unas estadísticas sobre la Organización Mundial del Comercio y algunos índices preparados por la empresa JP Morgan sobre el índice de producción manufacturera industrial que recoge las informaciones de los gerentes de compras manufactureros a nivel mundial a través de un sondeo en la que se encuentran países del primer mundo, de las economías desarrolladas y de las economías emergentes. Este índice de gerentes de compras, el PMI mundial, creció en octubre, pero sigue muy débil y en gran medida hay un hecho relevante y es que hay un componente que es una reducción importante de los precios. Este índice se incrementó a 51.4 en el mes de octubre, tras mantenerse estable en septiembre en 50,7, la misma cifra que tenía en agosto, que representa el mínimo en más de 2 años. No obstante, el subíndice que mide los precios de producción se redujo, es decir, que aunque hubo un pequeño incremento, el nivel de precios de ese índice de producción manufacturera se redujo de 48,7 a 48,6 y es su lectura más baja en 2 años. Es decir, que hay un crecimiento contenido pese a una leve mejoría, lo que quiere decir que para lograr este pequeño incremento, las fábricas recortaron sus precios a la tasa más profunda desde mayo del 2013. Es decir, que este es un punto importante. Por otro lado, la Organización del Comercio presenta datos sobre cómo el comercio entre las economías emergentes ha sufrido una desaceleración y este comercio es uno de los componentes que más había aportado al crecimiento global en la última década. Y cuando nosotros vemos este nivel de intercambio, en el año 2014 la OMC estima apenas un crecimiento de 0,7%, que es el más bajo desde la crisis financiera global. Y esto está en los datos del reporte anual 2014 de la OMC. El intercambio comercial de las economías emergentes tuvo en el 2000 una importancia sobre el comercio global del 12%, mientras que en el 2012 se incrementó al 25% del comercio global. Se había estimado de que en el año 2014 esto pudiese subir al 30% del comercio global. Sin embargo, con este nivel de disminución y apenas crecimiento en el índice manufacturero y en el caso del comercio global, lo que estamos teniendo es un nivel muy reducido de crecimiento. En un informe realizado por Citigroup en el 2011, se estimó que los mercados emergentes podrían acaparar para el 2050 el 38% del comercio global. Pero desde esas estimaciones que se habían hecho por el Citigroup en el 2011, la situación global de la economía mundial ha cambiado bastante. Y el tema central aquí es China, porque China se ha convertido desde los primeros 15 años del siglo XXI en ese puntal de crecimiento, en ese motor de crecimiento de la economía mundial. Y en los últimos 10 años solamente China representó la mitad del crecimiento global. Y ahora pasa por un ajuste estructural que está disminuyendo la dependencia del comercio para su crecimiento futuro. Y esto ha impactado en las economías emergentes y ha implicado que ese nivel de corrección y ese nivel de transición en el modelo chino tenga un impacto sobre la desaceleración del comercio mundial.
Un análisis de los volúmenes de orden de compra de las empresas chinas realizados por CBB International, donde se analizan los pedidos de las empresas chinas con otros países, fundamentalmente de las economías emergentes, plantea que se estancó en el segundo trimestre del 2015 esas órdenes de compras de China. Y esto es lo que explica cómo se aumentó el nivel de desaceleración de los precios de las materias primas y de la reducción de los volúmenes de compra. Y luego se redujo en el tercer trimestre del 2015. El estancamiento del comercio sur-sur, junto con la brusca depreciación de las divisas de las economías emergentes, plantea a las multinacionales que están en las economías emergentes, que aprovechaban esas potencialidades de ese incremento del comercio global sur-sur, pues una rigurosa priorización de las inversiones en esta economía. Sobre todo en este entorno de corto plazo, donde hay una apreciación del dólar y entonces por primera vez en 3 décadas estamos viendo que hay un flujo de capital hacia las economías centrales y este es un tema de preocupación, sobre todo a medida que los precios de las materias primas siguen en un nivel muy bajo, siguen en un nivel de punto bajo que no incentiva a los inversionistas a apostar por el crecimiento de las materias primas. Y en este entorno de corto plazo existe una extrema competencia donde la depreciación de las monedas encarece los bienes y servicios de las economías de Estados Unidos y las europeas y le concede a estos mercados una ventaja importante. La OMC estima que el comercio global se acelerará en 2016 para crecer al 3,9%, pero este estimado es muy optimista. Si uno ve las cifras del 2014 y el 2013, que han estado realmente muy por debajo. Y la mayor preocupación del organismo es una nueva desaceleración de los mercados emergentes. Para otros organismos como Capital Economics se prevé una mejora paulatina del comercio entre las economías emergentes, aunque reconoce que el actual entorno caracterizado por las condiciones financieras más estrictas y precios bajos en las materias primas, esto es mucho más complejo. Es decir, hay que mantener un análisis muy detallado y muy preciso de cómo se mantiene el precio de las materias primas. El comercio sur-sur podía caer más durante los próximos trimestres y este es un tema de vital importancia. A menos que se logre una mayor estabilización en los precios de las materias primas, antes de que los inversionistas se vayan a apostar por el crecimiento de las economías del sur-sur. Esto ha llevado a economistas como Paul Krugman a creer que la crisis de las economías emergentes se está desarrollando de una forma diferente a la prevista. Y esta situación está incrementando las posibilidades de que el mundo entre en una recesión global a medida que los mercados van perdiendo la fe en las economías emergentes. Visto de que estas economías emergentes, sobre todo con China como motor, ha sido un componente fundamental para el crecimiento de la economía global, y estas se ven obligadas a implementar políticas contractivas. Y mientras tanto, las economías desarrolladas que están recibiendo de vuelta influjos netos de capital, no están reproduciendo estas entradas con políticas expansivas que puedan deprimir la economía mundial. Y este es un tema muy importante. Si hay una contracción en el términos de las políticas expansivas y por eso las políticas de los bancos centrales y la coordinación de los bancos centrales es muy importante. Dice Krugman que el efecto de desilusión en los mercados emergentes puede significar un giro a la contracción. Y dice Krugman textualmente, sigo pensando que aún no hay suficientes motivos para pensar que todo va a desembocar en una recesión global, pero ahora estoy menos seguro de que hace unos meses. Y sobre este particular,
especifica que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos podría generar una apreciación del dólar con un efecto negativo para las economías emergentes. De manera que cuando este proceso se siga desarrollando y la Reserva Federal aumente los tipos de interés, pues la apreciación del dólar será mucho mayor. Y las empresas que están en las economías emergentes, que buscan apalancamiento de financiamiento en los mercados de capital en dólares, pues se van a ver severamente afectadas. De ahí que la importancia de que destacados economistas y los propios bancos centrales de las economías desarrolladas han estado teniendo mucho cuidado en el ajuste de las tasas de interés. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.